Eso sí lo puedo hacer. Bienvenidos a hoy martes 25 de octubre de 2022 desde la ciudad de Panamá. Tenemos con nosotros a Gloricel Morales de Lorenzana, que nos va a compartir el tema Saber manejar el fuego de Dios. Bienvenida, Gloricel. Gracias, Maribel. Buenas tardes a todos. Mejor dicho, ya buenas noches porque ya estamos prácticamente en la noche. Hoy es la segunda parte de lo que iniciamos la semana pasada, sobre el impacto del fuego de Dios. Quiero recordarles la cita bíblica que se dio la semana pasada sobre Juan el Bautista, que decía: yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautizará con el Espíritu y con el fuego de Dios. Es importantísimo entender en este momento que si yo no conozco a Jesús, no tengo opción ni al Espíritu Santo ni al fuego de Dios. Tenemos que entender cuál fue la bendición de tener a Jesús en nuestras vidas, que sigue estando en nuestras vidas, para poder entender lo que podemos lograr por medio de Él. Se necesita, además del conocimiento, ir logrando autoridad en el nombre de Jesús. La autoridad empieza porque, como dice, saber manejar o saber usar, porque manejar significa también usar. El fuego de Dios me indica a mí que yo tengo que tener autoridad cuando yo hablo, cuando yo me expreso, porque si yo no conozco lo que yo voy a hacer, de nada me sirve tener la teoría. La teoría yo no la puedo repetir si la da otra persona. Lo que yo puedo aprender y de alguna manera desarrollar en mi vida es aquello que va llenando mi vida de una manera tal en que yo pueda tener la capacidad de actuar en un momento determinado. Entonces, ¿cómo lo quiero decir de esta manera? No sé, y lo vamos a ir viendo a lo largo del recorrido de cómo saber usar o manejar el fuego de Dios, que necesitamos tener señales, prodigios y maravillas de parte del Señor. Esas son parte de aquellas cosas que el Señor nos va regalando en la medida en que vamos experimentando el conocimiento y poder saber distinguir entre el Padre, entre Jesús y el Espíritu Santo. Es fundamental eso. ¿Por qué la autoridad es importante? Porque todos venimos de situaciones en las cuales las emociones traicionan. De alguna manera esas emociones provocan temor, intimidación, de alguna manera reprimen muchas veces a la persona cuando no tiene bien establecido quién es en el Señor. Es importantísimo cuando estamos hablando de saber manejar el fuego de Dios, que yo sepa quién soy yo en Jesús. Mientras que tú no tengas claramente quién eres en el Señor, no vas a lograr poder avanzar en la línea. La semana pasada, una de las del grupo, que hace un poquito de calor, desde la semana pasada alguien preguntó que si se podía hacer que el fuego de Dios pasara de una persona a otra.
Y yo dije en ese momento sí. Y hoy traigo la cita bíblica que corrobora esa situación, porque nadie debería decir algo en el nombre de Jesús que no esté sostenido por la palabra de Dios. Porque Jesús es el nuevo pacto para toda persona que quiere encontrar una forma distinta de hablar, de comportarse y de manejarse en la vida como cristiano. Entonces yo quisiera que Maribel me leyeras segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Antes de entrar en la parte de cómo manejar el fuego de Dios, se necesita identificar cuáles son mis debilidades delante de Dios, que hasta este momento no he podido entender, porque si eso persiste y persevera, de nada me vale querer pedirle al Señor el fuego de Dios, porque no va a llegar. No se va a manifestar porque no hay una situación que respete lo que Jesús puede hacer por nosotros. Recuerden que Jesús fue al Padre y le pidió un consolador a Dios para que ese consolador nos guiara como si Jesús estuviera aquí, como si Jesús permaneciera aquí en carne y hueso, como la gente está acostumbrada normalmente a ver las cosas de Dios. Yo en lo particular tuve muchos años en mi vida que cuando lloraba con las formas tradicionales como había aprendido, y si no estaba en un lugar X o si yo no veía una imagen, yo no podía orar. ¿Por qué razón? Porque era el chip que yo tenía dentro de mi vida que me hacía que yo buscara un rostro para poderme conectar en conversar con el Señor. Entonces tuve que ir aprendiendo que yo necesitaba entender que Cristo es espíritu y verdad. Yo necesitaba entender que yo tenía que hacer una conexión, como dice la palabra de Dios en Corintios, donde dice que cuando yo me convierto soy un espíritu con Él. O sea, significa que nos unimos como espíritu, pero ¿qué va a hacer Él? A través de códigos, a través de enseñanzas de la palabra, va a ir provocando que yo pueda tener una conexión real con esa voz que yo necesito entender para lograr crecer en el Señor. Hay muchos errores en la vida de los seres humanos queriendo encontrar la perfección. Y la perfección no existe, porque la perfección en lo que yo he ido aprendiendo del Señor a lo largo de mi vida es encontrar el camino que Él tiene preparado para mí. Encontrar la forma de que yo pueda saber qué propósito tiene Él en mi vida. ¿Cómo quiere Él que yo camine para lograr que mis caminos sean de bendición? Porque Él los está trazando de antemano para que yo pueda crecer. Entonces, la perfección no tiene que ver con que yo sea mejor cristiano, con que yo tenga más conocimiento de la palabra, que yo pueda expresar mejor. No tiene nada que ver con eso. Se basa en la obediencia, en el temor a Dios y que mi corazón le pertenezca a Dios. Esas son las tres cosas fundamentales que uno necesita. Léeme, por favor, la cita bíblica, Maribel, Dice segunda así. de Timoteo. Ajá. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Porque Bueno, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. yo no sé si ustedes saben, pero Timoteo era un hombre de guerra. Fue un hombre que trabajó en el área de guerra espiritual. Entonces, ahí estamos viendo en ese versículo que él le dice, aviva el fuego que hay en mí con la imposición de mis manos. O sea, significa que así como Pablo, y lo digo con toda sencillez, sin ningún deseo de querer ser más que ustedes, yo tengo el don del fuego de Dios. Como yo tengo el don del fuego de Dios, yo puedo imponer manos sobre las personas que el Señor decida, porque no lo voy a hacer a lo loco. Hay que entender algo. ¿Por qué Dios quiere que uno sea obediente? Porque la obediencia te hace hacer lo que Dios quiere y lo que no quiere, lo que tú quieres pensar que puedes hacer, lo vas a querer hacer y vas a tener un choque con el Señor porque vas a estar peleando, Señor, pero yo creo que si lo hago así, lo hago mejor que tú. O sea, hay que tener claridad cuando uno va a tener un don especial de Dios que ya no mandas tú, ya no eres tú, es Cristo el que va a permitir que las cosas sucedan en la vida de la persona. Entonces, teniendo ya eso como preámbulo, ahí él dice, todos caemos en desánimos, todos tenemos en algún momento temores en nuestras vidas con los cambios que vamos experimentando. No es malo tener temor, pero lo que sí es bueno es entregárselo al Señor, porque Él se va a encargar de que tú puedas manejar ese temor por medio de Él y que tú puedas crecer en fortaleza y esa situación pueda ir mermando en tu vida porque Él va a derramar con su fuego valentía, coraje. Entonces, por eso es que el capítulo 7 dice, no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Por qué razón? Porque Él le está pidiendo, Él está diciendo, yo puedo provocar en ti algo que pueda calmar cualquier situación que pueda estar en este momento interrumpiendo lo que Dios quiere hacer por medio tuyo. ¿Estamos hasta ahí claros en lo que les vengo diciendo? Es muy fácil recibir la instrucción, pero lo más difícil es que cuando uno está en un momento de inquietud, sobre todo cuando tiene cosas que tiene que cumplir, recordar lo que yo les acabo de decir. Entonces, eso solo puede venir cuando yo confío en el Señor. Yo quisiera que Maribel me leyera Ezequiel 20:48. Te dije, ¿verdad, Maribel? Sí, voy para allá. Dice así, Ajá. y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Bueno, ¿qué significa eso? Cuando Él aviva el fuego en uno, Él lo mantiene encendido. Él no va a hacer que se apague. Pero ¿qué va a provocar que no se apague? Ser diligente, ser fiel, ser constante, ser perseverante, obedecer lo que la palabra de Dios dice. Es una escuela, es una vida donde yo no puedo en ningún momento decirle al Señor cómo voy a lograr que las cosas se den. Una de las cosas que provoca el fuego de Dios, como lo expliqué la semana pasada y quiero recordarlo brevemente, el fuego de Dios purifica y limpia aquellas debilidades que el hombre tiene.
las hace que como un láser se quemen y queden completamente olvidadas en tu vida como persona. Pero cómo la inquietud de ustedes es saber cómo manejar el fuego de Dios. ¿Cómo puedo manejar el fuego de Dios yo si tengo odio, resentimiento, malas actitudes, desprecio? El Señor no te puede usar en esa área. ¿Por qué razón? Porque Él está confiando en que tú no vas a permitir que tu amor propio sea más fuerte que lo que Él quiere que tú hagas. ¿En qué sentido? A mí, por ejemplo, Dios me ha puesto durante muchos años a poder discernir cómo reaccionan las personas en cualquier situación X o no. Yo no puedo decirles a ustedes en el nombre de Jesús cómo realmente Él me permite hacerlo. Primero, no estaría bien que lo hiciera porque me voy a debilitar yo delante de ustedes. ¿Por qué me voy a debilitar? Porque voy a hacer develar situaciones que Él pone en mi vida en X circunstancias. No significa que no voy en algún momento a decirles los procesos que se deben realizar, pero no de una manera en la cual pueda existir una situación que me pueda confundir a mí en el proceso de lo que Dios ha preparado para que yo realice como hija de Dios. Hasta ahí me están entendiendo. Cada uno de ustedes tiene en su haber cosas que Dios les va regalando. Y además que como Dios les va regalando, les hace sentir y ver lo que ustedes van logrando en la medida en que van creciendo. Hay que distinguir la voz de Dios para lograr que el Señor te pueda realmente indicar cómo vas a lograr saber si Él es el que te está dando la situación que tú necesitas encontrar. Vayamos, Maribel, para dar una claridad un poquito más. Léeme Hechos 1:8, te dije, ¿verdad? Y después sí. Hechos 4:31. Miren, la semana pasada hablamos del temblor y hubo muchas preguntas en base a lo del temblor, porque una de las manifestaciones cuando el fuego de Dios se va a manifestar es que la persona tiembla. La persona está provocando cambios en la atmósfera y en los aires. Y ese temblor está cambiando la dirección incorrecta a la dirección clara de parte de Dios para X persona. Entonces, en la semana pasada, recuerdo yo que dentro de las personas que preguntaron, María Luisa compartió, Maribel compartió. Entonces, yo quisiera que antes de leer los dos que te dije, me leyeras Salmo 29, 7 y 8. Salmo 29, 7 y 8. Miren, yo quiero recordarles que cuando yo empecé en los caminos del Señor y empezaron manifestaciones diferentes, alguien me dijo, cuando tiembla una persona es que el Señor la está tocando. Vamos a ver las citas bíblicas, porque todo tiene que estar cimentado con la palabra. Salmo 29, 7, 8. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Entonces, Cades es una X ciudad, un valle. Es un lugar que está en X lugar. Ahora mismo no vamos, pero Cades es un lugar.
Entonces, vayamos a lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice, la voz de Jehová provocará llamas. Y eso lo acabamos de leer en Ezequiel 20:48. Lo que él enciende no se apagará. Entonces, ¿qué pasa? Salmo 29:7 me está diciendo que la voz de autoridad de Jehová es como un poder todopoderoso que provoca que todo se dé como él lo está manifestando. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la lluvia que truena, esos truenos son el Señor. Y eso está en la palabra de Dios. Dios se manifiesta con voz de trueno también. Entonces, con voz de trueno, cuando uno ya empieza a discernir más en el Señor, uno se da cuenta de que el trueno me está indicando algo que Dios quiere que yo visualice, vea o entienda. Entonces, es la voz de Dios la que está hablando ahí. Entonces, también me dice el 8, que la voz de Jehová hace temblar. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a Jesús? Y quiero que lo busques, Maribel, no te lo di, pero te lo voy a buscar porque es importante entender. Si yo no comprendo bien el Espíritu Santo, yo no voy a poder experimentar el toque del fuego de Dios en mi corazón, porque yo no estoy honrando al que yo tengo que honrar, que se llama Jesucristo. Entonces yo quiero que me busques Juan, ya te voy a decir, Juan 14, 25 y 26. Juan 14, 15, Juan 14, 25 y 26, miren. Dice así, ok. Ajá, dale. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren, ahí lo está diciendo claramente. Jesús es la llave para que el Espíritu Santo te sea consolador, te enseñe, sea tu maestro. Me acuerdo yo que cuando yo empecé a experimentar lo que era el inicio del Espíritu Santo, yo le decía, tú eres mi amigo, mi consolador, el que me enseña lo que Jesús quiere que yo aprenda. Entonces, él era el instructor. ¿Y cómo lo hacía? De mi espíritu venía la revelación por medio del espíritu. ¿Cómo me lo hacía? Hablándome al corazón, con manifestaciones una y otra diferentes, pero él buscaba la manera de hacerlo para que yo pudiera entender. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, la gente no puede entender bien lo que es el Espíritu Santo porque lo conoce a medias, porque imita lo que otras personas hacen. Yo siempre les he dicho a ustedes que parte del éxito mío para lograr hasta ahora lo que Dios me ha permitido fue no copiarme de nadie, buscar mi propia identidad y entender, aún en el amor de Cristo, que no todo el mundo lo iba a comprender esa situación, porque todo el mundo quiere estudiar by the book. Es como, por ejemplo, cuando uno va a la universidad, si yo me aprendo de memoria las cosas, no me van a servir el día de mañana, porque yo necesito ir a la práctica de eso que yo estoy aprendiendo para que se grabe, permanezca y sea de bendición en mi vida. Asimismo es el Espíritu Santo. Recuerden, Jesús me bautiza con el Espíritu y con el fuego de Dios. ¿Cómo puedo yo saber usar
el fuego de Dios o manejar el fuego de Dios si no sé cómo va la jerarquía de Jesús, del Espíritu Santo y del fuego de Dios? No sé si me logro explicar hasta este momento. Bueno, llegarán las preguntas y ahí podrán ir preguntando sus inquietudes, pero ahí lo acabamos de leer. Entonces, cuando ustedes vean que hay temblor, viene de Dios. Entonces, ustedes tienen que decirle, Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, muéstrame por qué yo estoy temblando. ¿Por qué no estoy temblando? ¿Qué necesito yo entregarte para que fluya? Porque dice la palabra de Dios en X versículo, ahora mismo no lo tengo, pero lo voy a buscar y después se lo comparto. Cuando el Espíritu Santo entra en mi vida, Él me marca y mora en mí. Y me va sellando en la medida en que yo voy dándole más cabida al Espíritu Santo para que en el respeto a Jesús, Él se vaya derramando sobre mi vida y ejercite eso que Él me ha dado para servir a otros. Y ese es el problema hoy en día, que hay mucha gente que no sabe ejercitar el Espíritu Santo. Tienen el Espíritu Santo, pero no lo saben llevar a la práctica. No lo saben llevar a la bendición de poder recibir señales, prodigios y maravillas de parte del Señor. Entonces, creo que si no me equivoco, yo te puse la cita bíblica, ahora sí, Hechos 1:8 y 4:31. Antes de que los leas enseguida, te voy a decir el primer libro que yo leí entero de la palabra de Dios fue Hechos de los Apóstoles. Y ahí se derramó el Espíritu Santo inicialmente en mi vida. Me abrió el entendimiento, porque Hechos de los Apóstoles es un libro que está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver, Maribel, léeme el Hechos 1:8 y después 4:31. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos, espérate ahí. Es como si yo les dijera a ustedes, yo estoy buscando a Jesús, ¿verdad? Yo lo quiero expresar de tal manera que no se les olvide. Yo estoy buscando a Jesús. Jesús me ha prometido que me va a bautizar con el Espíritu Santo y yo voy a dar testimonio en Panamá, en Arraiján, en Chorrera, en San Carlos, en Penonomé, en Chiriquí, en Santiago, de las maravillas que Él ha hecho en mi vida. ¿Por qué razón tengo que testificar? Porque es lo que le pasaba al pueblo judío, que el Señor le decía, no se olviden de dónde lo saqué. Pero ¿qué pasa? Hubo un tiempo, y antes de que leas el 4:31, porque el Señor me va guiando, hubo un periodo en que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y tuvieron 70 años cautivos en ese lugar, en Babilonia. Entonces ellos creían que nunca más iban a regresar a su país, ni nunca más iban a ser liberados de la esclavitud y del cautiverio que tenían. 70 años después, Dios usó a un hombre, Esdras, que provocó que el pueblo volviera a recordar lo que él había hecho por el pueblo de Israel. Y hubo una situación favorable en ese momento. Salieron del cautiverio y regresaron a Jerusalén. ¡Qué bendición! Eso lo pueden leer después en Esdras 7,
Lean Esdras 7, no lo vamos a leer en este momento, pero la bendición es que ese hombre venía de generaciones de sacerdotes, desde el tiempo de Aarón. Y Esdras era un sacerdote y era el guía espiritual del pueblo de Israel en ese momento. Entonces, qué importante es cuando ustedes pueden entender que con la ayuda del Señor, Él va guiando para darle esa necesidad carente en cada persona para que ese fuego de Dios actúe primero en mí y después en otras personas. ¿Qué pasa? Que la gente no percibe que tiene el fuego de Dios. Ustedes, lo más seguro, deben tener algo del fuego de Dios, pero se apaga. Queda completamente sin poderse utilizar. ¿Por qué? Porque no les gusta la verdad. Una de las cosas que yo recuerdo de parte de Dios en mis primeros inicios fue que Él me enseñó a decir la verdad desde un principio. Y eso le afectaba a todo el mundo. Me decían, tú eres muy dura, tú dices las cosas como nosotros no los queremos oír. Yo no era aguas tibias, no. Yo era una persona que decía, tienes que hacer tal cosa como tiene que ser. No podemos, si ustedes quieren que el fuego de Dios se avive en ustedes, como lo acaba de decir Pablo a Timoteo, ustedes tienen que hacer que se avive. ¿Saben? Ustedes conocen el proceso que yo viví desde el mes de diciembre hasta la fecha con mis pies y no tienen idea las bendiciones diarias que Dios me ha regalado con esa situación. Pero una de las cosas que yo hacía cuando yo estaba entendiendo este proceso nuevo en mi vida era que yo imponía mis manos sobre mis pies y le decía, Señor, pon fuego tuyo 7 veces más fuerte en mis pies. Y Dios me contestaba. Pero vuelvo y les digo, hay que ser aguerrido, valiente, decidido. No decirle al Señor, ay Señor, pon un poquitito de tu fuego en los pies, pero que no me duela, que no tenga yo ningún tipo de problema, porque al hombre es cobarde por naturaleza. Somos cobardes por naturaleza. No queremos enfrentar nada que de antemano no sepamos qué va a suceder. Y eso es lo que impide que podamos usar el fuego de Dios, porque estamos debilitados, porque no queremos estar con el Señor como debe ser y somos tibios en el proceso. Entonces, como somos tibios en el proceso, el Señor dice, ¿para qué le voy a dar el fuego si ella no lo va a usar como yo debo usarlo? Y ya les dije lo que dice Ezequiel, que se mantenga encendido y que no se apague. No se apague en base a lo que yo quiera, sino a lo que el Señor quiere hacer conmigo. Ya les dije, no es perfección, es encontrar el camino que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo logré hacer yo? Con el Salmo 86:11, que lo repetí, wow, como 7 años seguidos. No recuerdo qué tanto más lo pude hacer, pero todas las mañanas yo hacía ese salmo y Dios me respondió, pero en su tiempo. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Lo que uno quiere cuesta. Hay que luchar por él. Hay que esforzarse por él, como dice la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Decidido. Perseverante, constante en las cosas de Dios. Léete ahora Hechos 4:31, Maribel. Dice así, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué significa? Cuando yo recibo el temblor de Dios, el Señor me está empezando a dar una llenura de su espíritu para que yo testifique de lo que Él está haciendo conmigo. Y no significa que yo tengo que esperar 10 años a ser llenada para que el Señor me pueda utilizar. No. Recuerden algo. El Señor nos da señales, prodigios, maravillas. Y eso es lo que uno le va indicando a las personas. Mira, no estoy completamente llena en el Señor, pero ya recibí los primeros pininos, como le pasó a Maribel, ya los pies tiemblan. Como dijo María Luisa, que ella temblaba, ya el Señor me está haciendo temblar. Ahora sigue mostrándome el camino, sígueme llenando para que yo logre recibir ese fuego de Dios que no se va a apagar y que va a estar encendido para que yo pueda recibir y dar a otro lo que tengo que dar. Miren, esta mañana quiero contarles, porque cuando uno empieza los procesos de Dios, uno no tiene idea de todo lo que Dios le está mostrando, lo que significa. Cuando yo empecé los caminos del Señor, tiempo atrás, porque no quiero decir años, una de las señales que Dios hizo en mi vida fue que yo podía ver el sol moviéndose. Yo podía ver el sol con la sangre de Cristo. Yo podía ver bailando el sol de Dios. Sobrenaturalmente, por supuesto, mis ojos estaban abiertos para ver esa situación. Y hoy en la mañana, en la madrugada, cuando yo me estaba preparando para darles el tema de cómo usar el fuego de Dios, el Señor me recordó ese pasaje de lo que yo veía, porque de alguna manera en los últimos tiempos el sol es mi guía. Yo veo que el sol, por supuesto, estamos en la tierra, todo el mundo ve el sol, pero no es ese sol el que yo les quiero hablar hoy. Voy a buscar la palabra de Dios. Ese sol es un sol que entra por la ventana de tu casa y lleva la luz de Cristo dentro de tu habitación, y más nunca Él se va a apartar de ti. Ese es el sol del que yo les estoy hablando. El sol de justicia de Jesucristo. Yo quiero, Maribel, que me leas Malaquías 4, 2 al 4. Dice así: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es lo que... Acordaos de la Ajá. ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Qué fue lo que Dios me reveló en esta mañana? Yo no les he contado hace tiempo, pero Dios me está llevando a hacer cosas increíbles. No lo digo con arrogancia ni falta de humildad, porque una de las cosas que yo siempre le pedí a Dios desde el principio, que yo quería evitar tener que llenarme de orgullo espiritual. Siempre lo percibí en mi vida como algo que no quería tener, porque lo veía en otras personas, porque Dios me lo mostraba, y yo veía cómo se rompía la conexión de la gente por medio del orgullo espiritual.
Entonces, ese versículo 86:11 que yo les digo, que repetí por más de 7 años, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Hoy en día puedo entender que la perfección no era lo que Dios me llevaba a hacer, sino encontrar el camino que yo necesitaba recorrer para lograr romper con situaciones de timidez, de situaciones sociales que en mi vida habían sucedido. Ya les voy a seguir contando ahora cómo el fuego de Dios me ha ayudado. La semana pasada fue un tiempo donde Dios me honró y me honró por la palabra que acaba de decir Maribel. El sol de justicia está sobre mi vida. Quiero que vuelvas a leer ese versículo, Dice Maribel, el así, 2. mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hasta ahí, hasta ahí. Quiero decirles, ¿qué nombre tiene Malaquías en ese capítulo? Quiero que lo leas, Maribel, el advenimiento El título del capítulo 4 de Malaquías. el advenimiento del día de Jehová. Amén. ¿Qué significa advenimiento? El regreso de Jesús. Si lo buscas para para ratificar que lo que yo estoy diciendo en este momento es una realidad, busca en Nueva Versión Internacional Malaquías 4 y léeme lo que dice el título del capítulo 4 de Malaquías. Malaquías dice ahí que el advenimiento es cuando viene Jesús de regreso. Hemos estado escuchando durante mucho tiempo en la vida de nosotros que Jesús viene. Y el mismo Jesús nos los dice en la palabra que Él va a venir nuevamente. Este versículo que yo acabo de leerles me indica a mí que el Señor está de regreso cerca. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo su sol de justicia. Porque Él me está marcando su sangre en el sol de justicia y quiero que Maribel me lea, antes de seguir con ese versículo que acabo de ponerle, quiero que me leas, Maribel, lo que dice Ezequiel en 39, Ezequiel 39:6. Léeme por favor lo que dice Ezequiel 39:6, si es el que creo yo, y si no lo busco nuevamente. Léeme Ezequiel 39:6, no te Dice lo digo. así, Ajá. y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Ok, repítelo. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Ese Y lo quería leer, pero quería leer otro que hablaba de el fuego, la sangre y la columna. será en Nueva Versión Internacional. No, ya lo voy a buscar Ah, ahora ok. para que lo leas, Y el pero título del 4 en Nueva Versión Internacional dice así, el día del Señor. amén, amén, amén Y y el amén. primer versículo, una parte, el inicio, la primera oración dice, miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Amén. O sea, ese es el fuego de Dios. No Ujú. se apagará y mantendrá encendido la situación. Entonces, ¿dónde están ustedes en este momento en el conocimiento de Jesús? No es aprender de memoria, es entender los procesos que Jesús ha permitido en nuestra vida
para lograr bendiciones. Pero hay algo bien importante. Dios está estremeciendo el mundo y eso nadie lo puede negar. Hay señales de terremotos, hay señales de inundaciones, de la naturaleza, el clima ha cambiado. Todo eso son señales de Dios que está sucediendo, porque Él dice en su palabra, no significa el final del mundo, porque solo Dios sabe cuál es el último día. Pero sí lo que uno tiene que empezar a ver para cambiar su norte. ¿Cómo tú le enseñas a tus amistades lo de Dios? A medias, con la verdad. Ay, no, que eres muy fuerte, que eres muy... no, a mí no me gusta, tú eres muy dura. Cuando venga el Señor, las 5 que estén descuidadas se van a quedar como las vírgenes. Y se irán solo las que estén preparadas para encontrar. Estoy en Zoom. Es mi esposo, disculpen. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hay una cosa que me encanta de Esdras, cuando leen el capítulo 7, y él fue una persona diligente. Y además de ser una persona diligente, fue una persona que guardó su corazón para Dios. Por eso que todo el mundo estaba completamente perdido, pero él se enfocó en recordarle al pueblo lo que tenía que recordar. Y si nos vamos a ese Malaquías 4 del advenimiento o la llegada o el día de Dios para la tierra, ahí dice, quiero que lo leas, Malaquías 4:6, Maribel. Dice así, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo están las familias hoy en día? ¿Qué estamos nosotros tratando a través de esta visión que Dios nos puso? Que las familias sean rescatadas para el Señor, que puedan lograr entender la bendición de tener una familia sometida bajo el amparo de Cristo. Entonces, los padres y los hijos están peleados. Yo he tenido dificultades en esa situación con mis hijas. ¿Por qué razón? Porque los hijos hoy en día quieren que uno piense como ellos quieren. Se perdieron los principios y valores que teníamos nosotros en un momento determinado. Ya no existen. Ya se ha olvidado toda esa situación de que uno tiene que respetar a los papás, no subirles la voz, respetar su autoridad. Y esa es la autoridad que Dios me ha enseñado y permitido lograr hacer para Él. Y es lo que me ha permitido tener el fuego de Dios como lo tengo en este día y que está haciendo bendiciones para otras personas. Entonces quiero decirles lo que me pasó la semana pasada, en ese proceso que Dios está haciendo con ese fuego de Él para lograr que yo pueda usar ese fuego en mi favor y a favor de los otros. Miren, hace como 24, 26, 24, 17 años, 18 años, yo me separé de la sociedad más o menos porque me volví a casar, habían comentarios completamente equivocados, erróneos, mi familia también me dio la espalda y yo tuve que salir de la sociedad. Pero una de las cosas que yo recuerdo es que cuando yo
como yo no tuve la semana pasada creo que escuché al pastor Rudy Gracia hablando sobre las relaciones sociales y yo recordé lo que yo había vivido en esas situaciones de mi vida. De alguna manera rechazada. Cuando yo entraba a un lugar donde había sociedad, yo agachaba la cabeza porque me sentía de menospreciada por lo que yo había vivido con mis hijas. Y quiero decirles que desde hace 1 mes y medio el Señor me anunciaba, porque Él siempre me anuncia las cosas antes de que sucedan, para que yo avive el fuego que hay en mí, como lo hizo Pablo con Timoteo, y que yo pueda pasar lo que tengo que pasar en valentía y en valor. Quiero decirles que hace como 1 mes y medio él me dijo que ya era tiempo de volver a la sociedad, que yo tenía que enfrentar ese gigante que yo tenía, que yo tenía que ampliar mi territorio en esa forma como yo tenía que hacerlo. Y quiero decirles que fue una experiencia maravillosa. Maravillosa porque el Señor, quiero decirles, y no es relajo lo que les voy a decir, el Señor hasta me vistió como tenía que ir ese día. Me dijo lo que me tenía que poner, cómo tenía que ir lista, hasta me escogió el sombrero que yo tenía que ponerme, porque era una tarde de sombreros. Yo tenía que ir como Él había dispuesto que yo me iba a presentar delante de ese gigante que me había atormentado muchos años de mi vida. No por las personas que estaban ahí, sino porque yo en mis miedos creé realmente situaciones que me impedían poder avanzar en algunas cosas de mi vida. Entonces quiero decirles que el Señor me fue preparando, llegó el día, arreglé el cabello, me puse, les voy a mandar la foto para que las vean. Entonces me puse lo que el Señor quería que me pusiera. Miren, yo les quiero decir que cuando yo llegué, fue como si Dios pusiera ángeles con luces, con música. Me fue poniendo personas en el camino antes de entrar al lugar. Y lo que más me impactó fue que me encontré, yo fui presidenta de esa asociación 2 años en mi vida. Pero cuando llego yo, lo primero que el Señor me pone es al fotógrafo que me había atendido hace más de 15 años delante de mí, y el hombre se acordaba de mí en ese momento y me dice, foto, 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 foto. Y fui llegando al lugar y quiero decirles que recibí tanto amor y tanto cariño de la gente. Todas llegaban a mi mesa para saludarme, deseosas de verme, saber de mí. Me pidieron los teléfonos. Y no solo eso, sino me están escuchando. Todo lo que nosotros estamos hablando aquí, lo escuchan. Y están deseosas de aprender a conocer ese fuego que no se apague y que se mantenga encendido. Fue una noche espectacular, diría yo, una seguridad que Dios me dio increíble, y se rompió el miedo que yo tenía. ¿Saben qué me pasó en la noche cuando yo regresé?
Me senté en la silla y yo soy de las personas que siempre reflexiono de las cosas que Dios va permitiendo en mi vida y siempre lo he hecho. Y me senté en la silla de la sala de mi hija y de repente, cuando en la medida que ustedes vayan aprendiendo lo del fuego de Dios, van a poder percibir, ver señales de parte del Señor en las cosas que le van sucediendo. Y yo sentada ahí, percibí cómo se rompían las ligaduras y los lazos que habían en mis tobillos. Lo vi sobrenaturalmente y lo percibí en mis pies cuando salió lo que me tenía atada en esa área. Dios se lo llevó. Gloria a Dios. Dios lo sanó y el fuego de Dios encendido en mi corazón. Porque ¿saben algo? Fue una cosa tan maravillosa ver cómo el Señor permitía que yo no tuviera ningún sentimiento contrario con nadie, que yo no sintiera que necesitaba una explicación. Era libre, libre por medio del fuego de Dios. Era una persona que podía manifestar un gozo interior y ser honrada por Dios en esa noche. Y lo fui honrada. Dios permitió que yo caminara con una autoridad que fue increíble. Quizás se me escapan palabras para poderles explicar todo lo que yo experimenté en esa noche, pero fue algo increíble. Con decirles que hasta me dijeron que si no regresaba, y yo les dije, miren, ya yo tengo un proyecto de parte de Dios y yo no puedo mirar hacia atrás, yo tengo que seguir el camino que Dios ha dispuesto. Pero en lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda aportar, cuenten conmigo, pero ya no como parte de pertenecer al comité. Entonces, lo que quiero decirles es, eso lo ha permitido Jesús con su espíritu y con su fuego, porque yo he experimentado la sanidad por medio del fuego de Dios. He logrado entender que Él lo que quiere es lo mejor para mi vida, que Él lo que quiere es realmente, y no lo mejor para mi vida solamente, sino para las personas que están siendo favorecidas en ese sentido. Y quiero contarles una experiencia con el fuego de Dios que me pasó con una amiga de Costa Rica. No quiero sin nombres ni nada, pero fue impresionante porque cuando tú ves una persona que está desilusionada, no puede entender los procesos que está viviendo, nadie la escucha, nadie la quiere, nadie se preocupa por ella. Yo lo he vivido, o sea, yo sé lo que esa persona me decía. Entonces, en la sabiduría que el Señor me ha permitido tener, yo le dije, mira, le fui mencionando en audio cada una de las cosas que consideraba en el nombre de Jesús que ella tenía que hacer. Y enviaba al fuego de Dios todo aquello que estaba impidiendo que ella pudiera realmente ser una mujer que empezara a percibir en su vida la libertad en Cristo. Entonces, ella me escribió, me contestó enseguida y me dijo, yo no lo había visto así, gracias, gracias, gracias por darme la luz que yo necesitaba recibir. Y esa noche ella experimentó una liberación en su oído
salió un 100 pies espiritualmente hablando. Nosotros hemos visto que en Isaías 6 dice que el Señor va a mantener cerrados los oídos y los ojos para mucha gente para que no puedan entender los procesos de Dios. Entonces, cuando yo le dije eso, esa verdad provocó en ella un despertar, provocó en ella una liberación, provocó en ella un entender que si el Señor lo estaba haciendo por ella, ella no podía expresarse con otros de forma negativa, porque entonces, ¿qué Dios ella estaba defendiendo? ¿Qué Dios ella estaba declarándole a la gente? ¿Qué Jesús estaba ella haciendo que la gente comprendiera si realmente ella no estaba viviendo lo que ella quería decir y predicaba? Y eso es lo que yo quiero que ustedes reflexionen hoy, con saber usar o mantener el fuego de Dios. Yo no puedo mantener el fuego de Dios encendido si yo tengo una queja contra mi amiga, contra mi amigo, contra esa persona que no me aprecia, contra esa persona que me rechaza. Saben, yo he aprendido a no ver en mi vida lo que me lastimó en algún momento de mi vida. Yo he aprendido a desarrollar tolerancia, paciencia, entendimiento, muchas cosas he ido aprendiendo a lo largo de mi vida para que yo pueda tener la misericordia, la misericordia que Dios permita que yo pueda tener con otros como Él la tiene conmigo. Entonces, ustedes quieren cómo mantener el fuego de Dios. Yo no puedo mantener y saber cómo manejar el fuego de Dios si estoy murmurando, criticando, si no estoy de acuerdo con el que me está guiando, el que me predica, el que me aconseja. Yo no puedo. Miren, hay muchas cosas que yo he aprendido en este tiempo y que Dios me ha revelado crudamente. Pero a la vez que me lo ha revelado crudamente, me ha dado el fuego de Dios para poder provocar en mi vida esa situación que no provoque que se pierda con ese dardo del enemigo lo que he logrado con él hasta este momento. Y que se siente bien y que realmente se le quita un peso de encima a uno. Y cuando dice se siente bien, no es que, no, es que ya tú entiendes que Jesús carga todo por ti. Porque yo quiero recordarles que separada de Cristo nada podemos hacer. Yo no puedo manejarme, yo no podía entrar a ese lugar sin que Jesús me acompañara. Yo veía en las paredes, en los cielos, veía la presencia del Señor acompañándome en todo momento. Yo no se los puedo explicar fríamente o demasiado, porque el Señor da palabras que no se pueden explicar, como lo dice la palabra de Dios, son inexplicables. La palabra que el Señor permite que uno pueda ver, pero uno sabe que el Señor lo está permitiendo y lo está logrando hacer. Entonces, quiero decirles, ustedes quieren saber cómo usar, cómo manejar el fuego de Dios. Primero, recordando que Jesús es la llave, que sin Él nada podéis hacer. Segundo, que yo no pierda el amor
a Jesús, que sea mi primer amor. Recuerdo yo que cuando yo estaba empezando con los procesos del Señor, yo siempre decía, Cristo por delante, Cristo por detrás, Cristo a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Siempre lo repetía y lo sigo repitiendo durante 24 años. Pero ¿saben también qué yo repetía? Yo le decía al Señor, primero tú, segundo tú, tercero tú y de cuarto mi esposo. Así siempre lo hice en mi vida. Y la gente me decía, pero no, hombre, póngalo en segundo lugar. No lo pongas tan... Entonces, como yo comprendí desde un principio el valor de tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en mi vida, yo no podía dejar de honrar al que me honró, de honrar al que ha permitido mi libertad en Jesucristo, porque yo dejé de ser esclava del mundo para ser esclava de Cristo. No a regañadientes, sino logrando entender que esa esclavitud no es la esclavitud del mundo, sino es una esclavitud de su amor, de su fuerza, de su poder, que permite que yo pueda entender sabiamente que Él quiere que sus hijos sean restaurados. Miren lo que dice Malaquías 4:6. Si no lo hacen, yo heriré al mundo. Porque la terquedad de la gente está a 2 por 1, no a 1 por 1, a 2 por 1. Porque la gente no quiere. Entonces, ¿qué otra cosa yo diría que ha sido importante en mi vida? Aún en medio de las críticas, aún en medio de aquello que la gente me tildaban de loca, que me tildaban de maníaca, que me tildaban de necia, que yo siempre procuré la verdad en Jesucristo. Ustedes tienen que hacerse un examen esta noche, cuando lleguen a sus casas o cuando estén en sus casas, y pedirle al Señor que permita que vean cómo lo ven a Él y cómo lo muestran al mundo. Lo muestran como cristianos light, como le digo yo a la gente. Tú eres un cristiano light, tú no eres una persona que haces valorar lo que Cristo es en la vida de un ser humano. Tú lo pones a tu conveniencia. Y eso me ha tocado vivirlo muchas veces y sentir ese golpecito que de repente quiere llegar cuando la gente te quiere herir porque no está de acuerdo con lo que tú le quieres decir. Pero viene en la imposición de manos de Cristo por medio de su Espíritu Santo que me llena y me da valor, esfuerzo, valentía para no ser cobarde. Y esa cita bíblica de 2 de Timoteo 1:7 la repetí yo muchos años en mi vida también, porque yo era una mujer temerosa, yo era una mujer miedosa, una mujer que la vida, que la sociedad se encargó de destruirla en un momento determinado. Y ese desierto, porque quiero que me leas Isaías 44:3, Maribel, ese desierto que yo tenía, como los tenemos todos, lo llenó Cristo. Así como la mujer samaritana que le dijo, yo puedo llenar tu vida de agua y nunca más vas a volver a tener sed. Esa es la mujer que Dios ha permitido en mi vida y que ha ensanchado mi territorio, porque veo con amor las carencias de otras personas. Y no para que se permanezcan, sino para que, como dice Isaías 61:1 y 2, lo vas a leer después. Primero léete
Isaías 44:3 y después Isaías 61:1-2. Dice Y les así: voy a... Ajá. porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Eso es lo que Dios me ha regalado. Mi hija la mayor viene a vivir a Panamá después de 10 años. Dios está reacomodando toda mi vida. ¿Para qué? No lo sé. Pero me está dando eso que nosotros hablamos en la visión. Amar a Dios, amar a la familia, amar el trabajo, amar el ministerio y la iglesia. Si yo no amo lo que yo hago, no sirvo de nada. Soy un barro seco, un recipiente vacío que se quedará reseco. Una vez me acuerdo yo hace poco, porque Dios me va mostrando las personas en una forma en que me sorprende. Yo veía a una persona queriendo tomar agua. Y recuerdo yo, y siempre se los he dicho, la palabra de Dios es clara cuando dice que los demonios no les gusta estar en lugares secos. Ellos quieren volver a la humedad. Entonces, yo veía a esa persona seca, árida, como llena de costras, una cosa terrible, terrible, terrible. Porque la palabra es clara cuando dice no es el agua, sino de Cristo el que hace que se libere el ser humano. No es el agua normal, es el agua que Cristo vertió en la cruz con su sangre para redimirnos y darnos esa agua que necesitamos para salir del sequedal y que nuestras generaciones nuevas puedan volver a tener esa fuerza y ese impulso que todos necesitamos. Letes Isaías 61:1 y 2 y les voy a dar unos tips de cómo saber usar el fuego de Dios. El título dice así: Buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Eso, miren, es lo que Dios está haciendo a través de mi vida y también a través de ustedes, pero ustedes no han dado ese paso firme que tienen que dar. Van y vienen como las olas del mar, que cuando están bien, trabajan para el Señor, pero cuando tienen una situación difícil, voltean la cara hacia atrás. Yo realmente les digo, yo no hubiera podido sostenerme durante todo este tiempo en mi vida sin Cristo. Hubiera seguido funcionando, quizás sepa Dios cómo, pero no con la fuerza que Dios ha permitido en mi vida. Y sí se puede lograr. Entonces, el tema incluía saber cómo manejar el fuego de Dios. Sabemos, como se lo reiteré al principio, que sin Cristo, y no un Cristo light, ya lo saben, no es un Cristo light, es un Cristo de verdad. Yo voy a recibir de Él el Espíritu y el fuego de Dios. ¿Qué va a hacer el fuego de Dios? Va a provocar que yo pueda, en el nombre de Jesús, recibir libertad. Mi corazón y mi alma van a sentirse mejor.
Voy a poder borrar los dolores que me provocó la gente por ignorancia, por intolerancia, por no saber realmente valorar lo que somos todos los seres humanos. Y eso es el problema del ser humano hoy, no nos valoramos. Y eso lo está diciendo el Señor en la palabra en Malaquías 4:6. Si no buscamos la reconciliación, si no buscamos todo, entonces recuerdo yo que en los procesos del fuego de Dios, yo siempre usaba lo del horno de fuego de los 3 hombres que entraron al horno de fuego 7 veces más caliente. Yo sabía que tenía situaciones que vencer en mi vida, pero vuelvo y les digo, cuando uno declara con su boca, uno tiene que tener la convicción de lo que uno está diciendo para que eso no rebote en contra de nosotros. Porque recuerden algo, Dios es un caballero, yo lo aprendí de parte de Dios y lo dice la Biblia. Él no hace nada que tú no le pidas. Si tú le pides el fuego de Dios para vencer tus miedos, para lograr cambiar aquello que generaciones pasadas provocaron en tu vida, no vas a tener dificultad para pedírselo. Mis problemas de relaciones sociales eran del pasado. No eran algo que yo había adquirido, pero yo lo recibí por la maldad del hombre, por situaciones en las cuales yo no tenía dificultades, pero fui la que recibió lo que no debió haber recibido en el nombre del Señor, pero eso lo usó Él para levantarme y poder ayudar a levantar a otros, como lo dice Isaías 61, 1, 2. Entonces, yo le decía al Señor, Señor, en el tiempo de adoración, derrama 7 veces más tu fuego sobre mi vida de la cabeza a los pies. Y empecé a sentir situaciones que yo experimenté, como le pasó a la gente esa del fuego. Cuando yo pude vencer el miedo esa noche que Dios me dio, la honra que me dio la semana pasada, se rompieron ataduras en mi vida. Se rompieron, ¿por qué? Porque ya yo lo había pedido con el fuego de Dios, pero no tenía todavía la convicción de recibirlo, porque necesitaba enfrentar mi gigante. Me imagino que tendré algún otro gigante, no sé, quizás habrá por ahí uno que no haya visto yo y percibido, pero quiero decirles, cuando yo empecé mi proceso en el mes de diciembre del año pasado, habían legiones de espíritus inmundos, demonios, que me rodeaban todos los días. Hasta se acostaban al lado mío. No les puedo, algún día Dios me permitirá contarlo. Entonces, ¿qué hacía yo? Aunque vaya por valle de sombras, no temeré mal alguno. Y fíjense que llegó un momento en que, como dice la cita de Malaquías, hollaréis a los malvados y serán cenizas. Yo puedo hollar serpientes y escorpiones
y el Señor se las lleva. Pero hay algo que ustedes tienen que entender. Si yo no tengo amor, respeto al ser humano como me respeto yo, el fuego de Dios no va a llegar y no lo van a poder usar. Porque recuerdo yo que en todos los procesos que yo he vivido hasta este momento, el Señor me decía cuándo enviarlo, cuándo sujetarlo a Él, cuándo enviarlo a las prisiones eternas, cómo provocar que los pensamientos cambiaran, cómo se cumpliera la voluntad de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra es lo que uno tiene que usar cuando uno usa el fuego de Dios. Pero una cosa les digo, no traten de imitar lo que el Señor está haciendo conmigo. Vuelvo y les digo con toda humildad, el sol de la justicia de Dios está sobre mi vida. Y todo aquel que me escuche y que me respete será bendecido abundantemente. Yo estoy viendo lo que Dios me dice. Estás logrando victoria. Estás logrando victoria. Eso es lo que Dios me pone en mi corazón. Estás ganando la batalla. Pero esa batalla, muchos de ustedes saben lo que yo he llorado en muchos momentos. Pero estoy de pie. Porque yo puedo decirles hoy con toda convicción que Dios ha sido fiel conmigo. Dios me ha respondido. Y fíjense que yo he recibido de Dios tantas cosas y yo no lo veía como Él lo veía. Y ayer me tocó una experiencia personal y el Señor me honró delante de esa persona. Porque aunque Dios me hizo que yo le entregara todo lo que yo tenía, las personas quedaron admiradas de ver que yo no he perdido nada de lo que Dios me dio en su momento. Y todo se ha cumplido. Por eso les puedo decir, Dios es fiel. Atrévanse a usar el fuego de Dios, pero si lo van a usar, respeten al que lo provocó. Honren al que lo permitió. Y denle gloria a Dios todos los días de su vida por saber en el nombre de Jesús que Él es el camino que nos guarda, que nos protege y nos guía todos los días de nuestras vidas. Bendecida noche. Maribel. Bueno, gracias Gloricel por este compartir. Vamos a abrir los micrófonos para que puedan consultarle a Gloricel cualquier duda, cualquier pregunta es buena y aprovechemos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, Gloricel, la semana pasada, recuerdas que yo voy a aprovechar mientras alguien más se anima. ¿Te acuerdas que yo te había comentado la semana pasada sobre mis rodillas? Ajá. Que traqueaban.
Bueno, Ajá. yo esa madrugada yo no hice la oración que me recomendaste ni los versículos, sino la madrugada siguiente lo hice, mis rodillas traquearon. Y la hice hasta el tercer día, porque el segundo día ya las rodillas dejaron de traquear y el tercer día Gloria ya a Dios. hasta hoy no traquearon más. Así es que quería dar testimonio de esa oración que me permitió el Señor a través tuyo y de los versículos que estuve eh, repitiendo, ¿no? Así es que gracias a Dios, lo que sí fue nuevo para mí fue que entonces mis manos temblaron. Amén. Lo he experimentado Amén. solo una vez y estaba alabando cuando eso pasó y estaba en la iglesia. Y solamente lo experimenté esa vez, pero bueno, quería hacerlos Eh, partícipes porque varios ah, estuvieron aquí. Búscate Salmo 18:20 y Salmo 18:24 por las manos que acabas de sentir temblar. Salmo, Y lo lees. perdón, Salmo 18:20 y 18:24. el 20 dice así: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Y el 24 dice: por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Amén. Eso que te dio de temblar es limpieza de manos en el nombre de Jesús. Ya Y, y- empezaron los procesos del Señor para darte esa justicia por tus manos. amén. Y de hecho, el versículo, uno de los que me recomendaste, que fue Isaías 35:3, que dice: fortaleced mis manos. Bueno, yo la personalicé, ¿no? Fortaleced mis manos cansadas y afirmad mis rodillas endebles. Sí, ese es maravilloso. Es que es la fe lo que te da el milagro. Amén, amén. Y ya hasta el día de hoy, gracias a Dios, ya se fue. ¿Alguna otra persona que quiera consultar algo? Fíjense que a veces uno ve insignificante cuando uno tiene alguna inquietud, pero si no, Maribel no hubiera preguntado, no tendría la victoria hoy en día con Jesucristo. Amén, amén. Adelante, Julie. Julie, por alguna razón, creo que hay como una interferencia y no se te oye la voz. Que lo escriba, que te lo escriba. Escríbelo en el chat y yo lo leo acá en voz alta, Gloricel. Yo quería decir algo, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha, Maribel? ¿O no? ¿Aló? Hola. Ya se fue. Adelante, Diana. Diana, ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? se oye un ruido, Diana. ¿Aló? Y mire que, Adelante. ajá, sí, yo tengo bastantes cositas que yo he experimentado. La verdad es que he sentido todo desde el temblor y todo eso, pero lo que quería enfocarme es en el trabajo que, si recuerdan, yo les dije que yo tenía el jefe un poco enfermo desde el mes de agosto. Él está en un proceso, tiene un problema del corazón, pero está bastante recuperado. Pero observo y sé que es una bendición bien grande de que veo muchas cosas que en verdad muchas veces me quedo yo misma, me quedo impactada. Ayer, en estos días atrás, está que va a volver al trabajo, Y entonces, ayer, una compañera que tengo, dice, cuando hubo la oportunidad de quedar sola, me dice que, ¿sabes qué? El jefe viene mañana y viene de nuevo al trabajo.
y yo no estoy muy tranquila con esto, me dice. Pero en el fondo yo observé que había algo más de lo que ella me estaba diciendo, porque ya como yo he estado en el proceso también, yo siempre, y yo les he contado que siempre he tenido eso, que yo veo cosas, como que, no digo visiones, sino que veo, presiento muchas cosas, y eso no es primera vez que me pasa. Entonces yo me quedé pensando, y si viene mañana, ¿será verdad lo que ella me está diciendo? Yo me lo puse en manos de Dios. Hoy cuando llego, o sea, para decirlo un poco más rápido, bueno, estoy pensando de que viene y que está un poco mal y que todo eso yo estoy pensando, estoy en esa situación. Y hoy llego temprano al trabajo, pero cuando yo llego ya están las dos compañeras y otra muchacha que está practicando, pero él por ningún lado. Y después llega la otra compañera y él por ningún lado. Bueno, entonces de pronto la compañera, la que está encargada, dice que el jefe, no, ella dice, no, el jefe viene ya más tarde, el jefe viene mañana, 26. O sea, lo que quiero yo explicarle es que la compañera me dice ayer que él venía hoy al trabajo, y no era así, no era así. El trabajo, él llena el trabajo es mañana, 26. O sea que yo sé que Dios me está poniendo en toda esa situación para que yo analice las cosas que las personas dicen. Y yo me di cuenta, digo, aquí hay algo. Yo sentí en mi corazón que había algo que no era real lo que me estaba diciendo. Y no sé si es que ella estaba probando algo más, a ver qué comentaba yo. Y entonces, cuando voy a otro departamento, me dice, su jefe viene mañana. O sea que yo estoy en el departamento y no se comunica, o sea, no hay esa comunicación, o sea, esa fidelidad de compañero, no hay esa fidelidad. Entonces pero yo lo presiento. Y entonces yo como Dios me ampara, porque gracias a Dios no he tenido ningún problema, pero me di cuenta ayer cuando ella me hizo el comentario de que no era hoy que venía, es mañana. O sea que ella me pegó mentira. Entonces yo tengo eso. Y eso es lo que mucha gente, a veces la gente se queda callada. Cuando yo digo algo se queda callada porque presiento de que algo que ella me estaba diciendo no era verdad. Y no es uno de los que le digo, o sea, siempre he tenido eso. Entonces siento que Dios también, la verdad que sí ha hecho cosas maravillosas, y yo siempre he tenido eso, y fue esa situación que, o sea, que no me dijo la verdad. Yo lo presentí, pero me quedé hoy calladita, digo, voy a ver. Después la otra dice que él viene mañana. O sea que no dice, no son francas, pero todo eso yo lo pongo en manos de Dios, y con todo lo que he aprendido, eso me ayudó bastante. Y es bien fácil, o sea, es sencillo, porque ya yo lo entiendo. Antes me molestaba un poco más entenderlo, pero Dios es grande y maravilloso, que me pone situaciones en que siempre yo salgo adelante, o sea, salgo adelante, ¿verdad? Esa visión, o sea, que veo las cosas que no son reales, que son personas que mienten, pero yo tengo que aprender a sobrellevar todo eso. Ese es mi testimonio. Tengo muchos más, pero era lo que quería compartir. Gracias, Diana. Gloricel, aquí te voy a compartir las preguntas de Yuli. Sí. ¿Cómo saber el don que tenemos? Okay. ¿Cómo poder saber si es Dios quien nos da la situación que estamos pasando? ¿Cómo saber si tenemos el fuego de Dios? Bueno, el don de Dios es algo que se va desarrollando en la medida en que yo me voy acercando a Jesús. Él me va regalando dones para que yo los pueda usar en su nombre y ayudar a otras personas. Muchas veces la capacidad intelectual que tiene la persona originalmente va a influir mucho en la forma en que el Señor va a provocar que esos dones se desarrollen un poco más en las personas. Hay libros que te muestran cómo
saber qué don puedes tener tú. Hay muy buenos. Yo te voy a recomendar uno, pero que tenga la palabra de Dios para que tú puedas autoevaluar sobre tu vida, qué puedes estar recibiendo y no lo puedes, no se manifiesta porque tú quizás estás queriendo tener algunos que Dios no te quiere dar en este momento. Entonces, con respecto, la segunda me dijiste que era... ¿Cómo poder saber si es Dios quien nos da la situación que estamos pasando? Mira, siempre hay una voz de Dios y una voz en contra que hay dentro del ser humano. La voz que está a favor de nosotros mismos, cuando es en nuestro subconsciente, que queremos hacer ver que es la voz de Dios y lo que queremos es cubrir nuestros propios caprichos y nuestras propias necesidades humanas que queremos nosotros como personas. Entonces, ¿cómo aprender a escuchar la voz de Dios? Muy sencillo. Cuando tú tienes una voz que te está diciendo algo y no se cumple, eso significa que esa voz está lejos de ser lo que realmente tú quieres que sea. Hay falsos espíritus santos que se posesionan en la vida de un ser humano porque no quieren soltar lo que tienen que soltar a Cristo completamente. Entonces tú tienes que evaluar si la voz que tú estás escuchando no es de Dios, tiene que apagarse y tiene que revivir más la de Cristo. Entonces, ¿cómo vas a permitir que se apague? Se va a apagar porque tú vas a pedirle al Señor Jesús que corte toda voz contraria a Él dentro de ti y que no pueda ejercer ningún tipo de manifestación mental para que eso se pueda ir resolviendo. Recuerda algo, siempre en nuestra mente tenemos que renovar nuestro entendimiento. Entonces tú tienes que sujetar esas voces contrarias a Cristo para que Él haga que la de Él prevalezca sobre todo. Pero no lo puedes hacer si no conoces a Cristo. Tienes que conocer a Cristo para que Cristo sea el que te dé la diferencia. Yo puedo percibir hoy en día, gracias al Señor, y pareciera, mira, cuando me sucede, pareciera que yo dijera, no, eso puede ser, pero no, porque el Señor te va enseñando a través de códigos a saber cómo entender la verdadera voz de Dios. Eso requiere un proceso que no es de un día para el otro. Vuelvo y te digo, ahora yo estoy experimentando con más claridad las voces de Dios, porque Dios me habla a través de muchas maneras. No siempre me habla de la misma forma. Entonces, eso te va a ayudar a ti a entenderlo. A mí no me gusta recomendar muchos libros, pero los que te voy a recomendar en este momento sé que son hombres y mujeres de Dios y que conocen la palabra de Dios y te pueden guiar y ayudar. Hay uno, Cómo oír la voz de Dios, de Charles Stanley. Es muy bueno en su tiempo, yo lo leí y me gustó porque él es una persona, no sé si estará vivo todavía, pero es una persona que explica la palabra de una manera maravillosa. Sencilla. Y el otro, así es, y el otro que te recomendaría que es una mujer, porque uno tiene que ver los diferentes, tanto un hombre como una mujer para ir desarrollando su propio criterio, es Joyce Meyer. Ella tiene un libro de cómo oír también la voz de Dios y eso te puede ayudar a entender cuándo es tu propio deseo o cuando es la verdadera voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va acompañado de la palabra, Julie. Y si tú quieres tener una bendición, tienes que acoplarte a lo que Él quiere, que Él después lo va a acoplar a tu propia vida. Eso es lo que te diría con respecto a eso. ¿Y la tercera cuál es?
¿Cómo saber si tenemos el fuego de Dios? Mira, yo lo expliqué la semana pasada. Yo quisiera que me leyeras Romanos 8:26, Maribel, para tratar de entenderlo. Se necesita ahondar un poquito si sabes quién es verdaderamente el Espíritu Santo. Léeme Romanos 8:26. Dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, tú quieres saber si tienes el fuego de Dios, primero tienes que saber si tienes el verdadero Espíritu Santo. ¿Y cómo es tu conocimiento de Jesús? Porque Él es el que te lo va a dar. El fuego de Dios te lo va a dar Jesús. Y no te lo va a dar hasta que no vea que tú realmente has dejado atrás tu pasado. Y todavía no lo has dejado. Todavía te cuesta. Entonces, por eso no oyes la voz de Dios como debe ser, porque estás queriendo de alguna manera adelantarte a Dios y permitir que Él piense como tú. Mientras que tú quieres que Cristo piense como tú, no vas a poderlo manejar correctamente. Y fíjate que ese sonido que se veía para que tú no pudieras hablar, me indica que hay un espíritu que está estorbando tu libre moverte en tu forma de hablar para que puedas tener libertad. Entonces, lo primero que hay que hacer es pedirle al Señor Jesús que repare tu muralla, que todo aquello que esté alrededor de tu muralla, que quiera ejercer autoridad sobre tu vida, sea sometido a su voluntad. Y eso va a permitir en el nombre de Jesús que se vayan fluyendo las cosas de Cristo y que vayan siendo absorbidas dentro de ti. Y eso va de repente, de un día a otro, vas a encontrar la respuesta que quieres a los dones, a lo que quieres saber, cómo es el fuego de Dios, cómo saber tú verdaderamente si es la voz de Dios. Comunión, solo comunión, no hay otra manera, comunión con Cristo. No sé si hay otra pregunta, Maribel. Sheila, ¿tú ibas a hacer alguna pregunta? Ok. Buenas noches, tienes el micrófono abierto. ¿Alguna otra pregunta? Ay, disculpe. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta para Gloricel? Bueno, Gloricel, creo que no hay más preguntas. Okay. Confío, Julie, que hayas podido entender en tu proceso lo que necesitas comprender. Recuerda, son regalos de Dios los que Él te da. Y si son regalos de Dios, Él va a probarte, a probarte, a probarte, hasta que esté seguro. No es que Él ya sabe de antemano lo que tú vas a hacer hasta el final de tus días. Pero de todas maneras, Él quiere que tú lo entiendas y lo comprendas como el resto de la gente. Entonces, no sé si hay peticiones en particular de alguna que quiera hacer peticiones, que lo haya puesto en el buzón de las peticiones del corazón. Recuerden algo, el corazón es engañoso. Y en la medida en que yo he ido aprendiendo a lo largo de los últimos 10 meses, hay muchos ángeles de luz que se disfrazan de buenos y no son buenos. Entonces, ¿qué provoca la comunión de Dios? Que te metas de lleno y que aprendas a experimentar lo mejor de parte de Dios. Las pruebas no son malas, Julie. Las pruebas son para bendición.
y abundantemente. Los procesos te hacen crecer y madurar y te permiten, en el nombre de Jesús, lograr mejores cosas de lo que tú esperas y piensas. Amén. Y eso es lo que tienes que entender. Padre, te quiero dar las gracias por permitirnos esta noche lograr entender la necesidad de conocerte más, poder entender que sin ti nada somos y no podremos en ninguna manera poder avanzar si no conocemos todo aquello que permite que podamos avanzar en victoria en nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús, en esta noche, Padre, vengo pidiendo por la inquietud de cada uno de los corazones que han estado pendientes esta noche de escuchar y de aquellos que lo escucharán después. Padre, tú sabes que como seres humanos hay muchas debilidades que nos impiden confiar en aquellas cosas que no se pueden ver ni palpar como uno quiere. Te quiero pedir en esta noche que tú toques con tu fuego cada uno de los corazones que necesita entender que tú eres el proveedor, que tú eres el sanador, que tú eres el liberador y que aún en medio de toda circunstancia que pueda estar rodeando la vida de cada persona, no somos nada, sino que tenemos como lo más grande y poderoso en nuestras vidas. Te pido, Padre, que abras caminos de bendición para todas las necesidades que están hoy, en este momento, rodeando la vida de las personas. Solo tú, Padre, puedes provocar una lluvia temprana y tardía, pero necesitamos comprender cómo actuar cuando la recibamos. Enséñanos en lo poco a poder comprender que en lo mucho nos pondrás. Y te pido, Señor, en este momento, que permitas que el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, como dice tu palabra, pueda provocar que el Espíritu Santo interceda por cada uno de las almas y corazones de este lugar y de los que van a escuchar, y que pueda decirte cuál es la dificultad que tienen. No es porque tú no lo tengas, sino para que la persona se abra y pueda realmente desnudarse delante de ti como persona y como ser humano, y pueda aprender a ser leal, y no solo leal, sino sincera, veraz y conciso contigo. Señor, te pido en este momento que tus ángeles guerreros acampen sobre cada hogar, sobre cada trabajo, sobre cada necesidad, y que por medio tuyo se dé esas flechas incendiarias que van a provocar libertad en Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que tengan una buena noche y... Amén. Gloricel, ¿tú tienes la charla para la próxima semana? Sí, martes 1 de noviembre. Ajá. ¿Cómo es que se llama? ¿Cuál es la charla? María Luisa, ¿tú la tienes a mano? Déjame buscártela mientras que tú hablas y compartes, ya te la voy a mandar. Yo pensé que ya te la habían mandado. No, no me la han mandado. Ya te la mando. Y el sábado siguiente
No, no hay, ¿no? Que es Fiestas siguiente- Patrias. No, Porque estamos el en Fiestas sábado Patrias. el martes siguiente es el pastor Derek, el 8 de noviembre. Ok. El pastor Derek, déjame decirte ahora mismo cuál es la que es de la depresión, porque hay mucha gente que pregunta de la depresión. Ya la tengo, Gloricel, ya la Ya. tengo. Gracias. Ok. La depresión y cómo ganar batallas con Jesús. 1 de noviembre es el próximo martes, 6 de la tarde, hora de Panamá. La depresión y cómo ganar batallas con Jesús. Nuestra invitada, Gloricel Morales de Lorenzana. Gracias.